implementación de esquemas de aprovechamiento. Otras tienen unas dificultades y también unas necesidades importantes de poder empezar a identificar, a caracterizar y a trabajar de la mano con las organizaciones de recicladores. Es decir, hay un número de retos importantes, algunos comunes de las ciudades capitales, otros muy particulares de cada una de ustedes, de sus ciudades. Así que este es el escenario, pues digamos que quisiéramos que fuera el escenario de diálogo, de discusión y de precisamente de trazarnos esas metas. Tenemos una agenda de trabajo que queremos proponerles para estas 2 horas que vamos a estar aquí en esta conversación. Pues vamos a seguir dando el espacio para que se conecten más ciudades. Este saludo y este contexto que yo quería hacer para que ustedes, digamos, entendieran el porqué de esta reunión de hoy. También me gustaría que como no somos tantos, hiciéramos una presentación muy rápida y si es posible, no lo sé si en esta plataforma pueden renombrarse y escribir de la ciudad que están conectados, pues es clave para que podamos saber también qué ciudades estamos hoy acá y poder ir haciendo ejemplos muy concretos de las ciudades conectadas, pero sí vamos a hacer una ronda muy rápida de presentación, que ustedes nos digan su nombre, su cargo y la ciudad que están representando hoy en este webinar. Después yo le daría la palabra a mi equipo de trabajo, que es a Javier Moreno. Javier Moreno es consultor experto en temas de residuos sólidos y agua y trabaja con Asocapitales precisamente para el apoyo técnico a las ciudades. Y también está Samir Urrea, que creo que ya algunos de ustedes han tenido contacto con él. También está Daniela Reyes, que hace parte del equipo de Asocapitales. Después haríamos ya un espacio abierto de participación de ustedes, que es, pues digamos que es la parte más importante, algunas discusiones precisamente de estas estrategias y temas en común y hacemos un cierre donde podamos definir nuestro plan de trabajo. Así las cosas, entonces, pues le doy la palabra rápidamente a quienes están conectados. Le pediría a Samir que si nos va ayudando a organizar y dar la palabra en la sesión. Bueno, esta diapositiva que ustedes ven allí en la pantalla también la compartimos con las ciudades. Es esos retos que desde el área de medio ambiente de Asocapitales venimos trabajando con nuestras ciudades asociadas. 5 retos solamente para hacer un resumen muy rápido. Ciudades más preparadas para la gestión del cambio climático y la gestión de riesgos, que es un tema estructural y más hoy, digamos, con este escenario que tenemos de crisis climática. Venimos trabajando en los temas de planificación de la seguridad hídrica, ciudades más verdes, con todo el tema de instrumentos, de mecanismos de conservación y de gestión del recurso hídrico. Este tercer tema, que es el que vamos a hablar el día de hoy, que es ciudades que disminuyen la contaminación ambiental y justamente residuos sólidos como uno de los temas estructurales en ese gran contexto de contaminación ambiental. El cuarto tema, bienestar y protección animal, que también sabemos que es un tema que están trabajando mucho ustedes desde sus ciudades. Y el último tema, fortalecimiento de institucionalidad y financiamiento ambiental. Entonces, Samir, te doy la palabra. Nuevamente, gracias. Estaremos muy atentos a esta discusión que va a ser muy constructiva para poder avanzar en proyectos, alternativas, acompañamiento técnico y asistencia de parte de Asocapitales a ustedes, las ciudades capitales conectadas. Adelante, Samir. Muy buenos días a todos. Nuevamente me presento. Soy Samir Augusto Urrea, arquitecto del equipo de medio ambiente de Asocapitales. Entonces, bueno, la dinámica para la presentación va a ser la siguiente. Yo voy a guiarme con el listado que aparece de conexión y voy a ir nombrando a cada uno. Y cada vez que yo nombre a uno de ustedes, les damos el espacio para que se presenten. Pueden prender la cámara o si tienen problemas de conexión, no hay lío, pero la idea es que podamos tener representación rápida, nombre, cargo y ciudad, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, les cedo la palabra a María Lobo. ¿Nos escuchas? Bueno, perdón, Samir, te interrumpo. Como estamos sumando más personas en la sala, tal vez esto nos va a tomar más tiempo del que habíamos pensado.
y veo que también ya se están renombrando en la lista de participantes. Entonces les propongo que mejor para poder avanzar, porque la presentación es extensa y la discusión pues aún más, entonces les pido el favor que se renombren en la lista de participantes para saber qué ciudades están conectadas. Ya luego, pues digamos, si tendremos un espacio de participación, pues ahí tendrán la oportunidad de presentarse y mejor entrar en materia si les parece, Javier y Samir. Listo, Nata. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto de la agenda. Javi, adelante, empecemos, por favor. Planteaba la directora, soy asesor de Asocapitales para varios temas, dentro de esos el de gestión integral de residuos. Tenemos una presentación que lo que busca es generar un texto amplio sobre este tema que pues, se ha identificado desde ahora y de hace algunos años como un reto importante para las ciudades. Vamos a partir, esto es de un contexto, de unos retos y un poco aterrizar en esos aspectos claves que se han venido identificando y que generan inquietudes y necesidades por parte de las ciudades capitales. En este contexto, es un planteamiento de que el tema de gestión integral de residuos sólidos es un reto que tiene todo el mundo, incluido Corea y América Latina. El panorama frente a la gestión de residuos es bastante importante. En 2.100 millones de toneladas de residuos municipales se generan. Esto es información del Banco Mundial. Y si uno no toma acciones específicas, pues esto se va a incrementar en un porcentaje importante a 2030 y a 2050. Y obviamente, pues esto lleva a pensar en los diferentes tipos de materiales y de residuos que estamos generando en las ciudades. Cada uno de ellos se requiere una acción particular. Esta agenda pública de los organismos internacionales, de las agencias de cooperación, bancos multilaterales como el BID, Mundial, el CAF y demás. Y esto pues es importante tenerlo porque a partir de ellos se generan las acciones de cooperación. Es importante prever también para efectos de acción que vienen o que van a realizar las ciudades. El otro punto de reflexión es que uno siempre piensa en la gestión de residuos como un problema, y hay un elemento de oportunidades. Si uno lo, digamos, hasta hace unos años el problema era suponer, pero aquí casi todas las ciudades, digamos, departamentos y áreas metropolitanas tienen un referente muy importante que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en Objetivo de Desarrollo Sostenible el tema de residuos está íntimamente relacionado con la producción y consumo responsables, pero también tiene impacto, cambio climático y al componente de energía de energía que es pues otra de las líneas importantes. Si uno mira la gestión integral de residuos, que a veces la piensa uno solo desde el punto de vista del servicio público, hay otros componentes, otros tipos de residuos que ahorita los vamos a identificar y que al final pues se convierten también en un reto en las ciudades. Tiene que ver directamente con el medio ambiente, pues hay un impacto importante en generación de gases de efecto invernadero. Cuando no hay adecuada disposición, como en algunas de nuestras ciudades, pues genera un impacto y un problema con las autoridades ambientales. Está asociado a todo el tema de producción y modelos de opción, pues todo tiene que ver fundamentalmente con qué produzco y qué consumo. En un país donde hay un incremento de la urbanización, pues buena parte de esa problemática se centra en las zonas urbanas, pero bien hay unas alternativas importantes frente a los residuos que no es recoger y transportar, sino que puede ser una generación de energía, a promover aspectos asociados a la agricultura, como el compost, de empleos, es un punto de generación de empleos importante si uno lo ve con esa visión transversal y pues tiene un impacto frente al tema de salud pública. Y un elemento también que es muy importante es el tema de equidad social, porque equidad social tiene que ver con usuarios pobres, con organizaciones de recicladores, con actores que ustedes están encontrando en el territorio frente a la gestión de residuos. Y ahí hay ciudades que pueden generar o tener conflictos, digamos, frente a acceso a material con problemas asociados y que va acompañado de otras políticas como la población migrante, habitantes de calle y todos esos ven alrededor de los residuos una posibilidad de tener ingresos importantes. Entonces, es también abrir la mente a pensar cómo eso se articula con otros sectores
y cómo puede ser un instrumento importante para sacar adelante las ciudades. Es un problema, digamos, urbano, fundamentalmente. Claro que hay problemas tan rurales, especialmente en los corregimientos, pero en las zonas veredales ahí hay un reto porque no hemos sabido cómo abordarlo, pero también tiene, digamos, si uno, aquí ponía el ejemplo de Doña Juana, que aunque recibe, digamos, principalmente Bogotá, pues está en la ciudad y pues tiene un relleno, tiene una cantidad de, digamos, de particularidades, pero si lo veo un poco más ampliado, veo que hay rellenos que atienden más municipios. Aquí este es el de Mondoñedo, que es recoge 8 municipios, pero tenemos rellenos como el de Pereira, como el de Medellín, etcétera, que al final esa visión, digamos, de región es clave. Y si yo hablo de la articulación con otras instancias, digamos, regionales, están las áreas metropolitanas, y hay un PEGIR de lo que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá, que pues genera unas orientaciones y unas líneas de obligatorio cumplimiento. Hace parte de esas áreas metropolitanas. Medellín y las demás áreas del municipio tienen este instrumento y es importante pensarlo. No existen todos, pero a ley nos dan esa posibilidad de contar con esos planes de gestión integral de residuos de forma regional, con visión regional. Entonces, ese también es un elemento. En Colombia, los 65 rellenos casi que atienden 1000 municipios del país, y entonces pues ahí también la mirada no solo es a través de la disposición, sino de qué soluciones se le pueden dar al territorio frente a la gestión de residuos que no tiene fronteras en el manejo a nivel municipal y que se mueven entre diferentes regiones y municipios. El otro es la diversidad de corrientes de residuos, que era lo que les planteaba. Siempre a veces nos centramos en los del servicio público y esta charla va a estar enfocada un poco en eso, pero es importante considerar lo que hay residuos peligrosos, que ahí pues cada ciudad tiene un esquema con un modelo diferente para que atienda estos residuos peligrosos, y en los no peligrosos están especiales, y en especiales los volúmenes como camas, colchón, etcétera, otras líneas de residuos, y están los de construcción y demolición. Que para algunas ciudades también representa un reto en la disposición final, en el manejo y aprovechamiento, y están lo que llamamos áreas que se gestionan en el marco del servicio público de aseo, donde están los no aprovechables, que son los que se pueden reciclar, y los no aprovechables, que es aquellos que están yendo al relleno sanitario. Y hay dos elementos, hay dos normas que rigen: las ambientales, para cierto tipo de residuos, y la del servicio público, pues basado en el sector de acueducto de alcantarillado, que es parte de ese esquema definido en la ley 142. Entonces, esto nos aterriza un poco también en que a veces pues entran en conflicto en el territorio, por ejemplo, en los puntos críticos que se generan en las ciudades. Buena parte de esos puntos críticos, muchos en residuos de construcción y demolición, que la gente deja, que no hay cultura, en residuos especiales y voluminosos, que retan a las ciudades un gasto importante, porque eso no es cubierto vía tarifa del servicio público, sino que pues, la ciudad tiene que hacer unos acuerdos con los prestadores para que recojan estos lugares, pero que está muy asociado al tema de la cultura, y como si ustedes ven, pues hay una cruce entre una gestión inadecuada de otros residuos que me terminan afectando el servicio público de aseo. El otro, digamos, estos eran como unos puntos reales de reflexión, y ahora, pues, cómo estamos en Colombia y cómo nos articulamos con el componente local, municipal y distrital. Esto, digamos, es muy conocido por muchos de ustedes. Digamos, la Constitución del 91 marca fundamentalmente esa evolución con la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142, pero también la Ley 99 y otras leyes, por ejemplo, las de 1715, que tienen que ver con soluciones alternativas energéticas, etcétera. Y al final, pues está la Ley 152, que es la Ley del Plan de Desarrollo, que nos lleva a pensar 4 años fundamentalmente en incorporar en nuestros planes de desarrollo acciones específicas sobre los diferentes sectores. Este es uno, el de gestión de residuos, que cada vez cobra una fuerza importante y que tiene pues un mecanismo de articulación en los planes de desarrollo departamental y municipal. El gobierno nacional, desde que, digamos,
tengo casi que uso de razón en el tema de los planes de desarrollo. Siempre ha aparecido una línea, a veces muy tímida, pero que se ha ido incorporando en importancia en qué hacer con esa gestión integral de residuos sólidos. Entonces tenemos dos leyes, como les decía, la 142 y la 99. Empiezan a aparecer otras leyes que tienen impacto, como la 2232, que es la opción de producción de consumo de plástico de un solo uso, que en algunas ciudades está generando protestas por parte de actores de la cadena, porque tiene una implicación importante en términos de empleo y en términos de esa generación de material. Y está la ley 1990 de 2019 de desperdicio de alimentos. Y alrededor de esa, pues está la ley de ordenamiento territorial, la de áreas metropolitanas, la de funcionamiento de municipios, etcétera. Y todo esto, pues al final tiene una incidencia fundamental y a veces pues nos enfocamos en un solo componente, pero todos estos elementos tienen una incidencia en el territorio. Si seguimos en la 142, que es parte, digamos, del eje de la presentación, esta ley tiene 5 elementos fundamentales: distribución de competencias, que le corresponde a la nación, que le corresponde al departamento y al municipio. Y aquí el municipio entra como garante de la prestación del servicio. Uno va a otros modelos, como el de, no sé si ustedes, digamos, responsabilidad extendida en envases y empaques, que es un modelo en que el productor asume una responsabilidad. La administración municipal tiene una obligación más de apoyar las campañas, hacer gestión, acompañamiento, articular, pero aquí sí hay un elemento de ser garante de la prestación del servicio. Y la ley establece, digamos, cuáles son las condiciones de prestación que tienen que hacer a través de empresas directamente, y aquí pues cada ciudad de nuestras capitales tiene un modelo diferente. Bogotá tiene áreas de servicio exclusivo, que es la excepción. La generalidad es libre competencia, y eso pues requiere un trámite ante la Comisión de Regulación. Bucaramanga tiene libre competencia, Cartagena tiene dos grandes prestadores, Medellín tiene uno, Cali tiene, digamos, un conjunto de prestadores, y esto pues digamos que da un elemento importante de los que a veces tienen las ciudades frente a cómo ordenar y asegurar que el 100% del área tenga prestación de servicio. Está un elemento también importante, que es el régimen de subsidios y contribuciones. Este es un servicio que va vía tarifa, y el régimen de subsidios y contribuciones le da una obligación a las administraciones de subsidiar, digamos, hay un esquema de subsidios cruzados que normalmente entre estratos 4, 5 y 6, industrial y comercial, subsidian el 1, 2 y 3, el cual pues paga un costo de referencia, pero a veces ese balance no me da y la administración municipal entra a asignar recursos a través del Sistema General de Participaciones, principalmente. Entonces, para lograr eso, entonces hay una obligación frente a planear y frente a gestionar y girar los recursos al prestador de servicio público. Es un ser que es regulado por la Comisión de Regulación de Agua, está la tarifa, y es vigilado por la superintendencia como prestador del servicio, pero ya digamos frente a la gestión municipal están las procuradurías, las contralorías y otros actores importantes que pues ustedes a los cuales tienen que hacer ustedes reportes específicos. Y está un componente de protección al usuario, que es todo el tema de PQR y atención. Este es un resumen fundamental de la ley 142, que tiene un principio fundamental y es buscar eficiencia en la prestación del servicio, y acompañado de otros aspectos como la suficiencia financiera. Estas son las actividades del servicio público. La principal es la recolección y transporte. Hay un ejercicio de comercialización que es facturar, tener toda la atención del usuario, etcétera, tener información, donde ese transporte, yo tengo unas actividades de limpieza urbana, que es el CLUS: corte de césped, poda de árboles, limpieza de playas, instalación de cestas, lavado de áreas públicas. Eso realmente se incorporó, que se desarrolló en la normativa a partir del 2016, que implementaron esto antes lo prestaban las ciudades. Ciudades no han hecho los estudios, lo presta la administración municipal y lo paga con sus recursos, si no, entra vía tarifa. El otro es barrida y limpieza de vías públicas, y aquí viene un trabajo muy importante por parte de las ciudades, y es determinar las áreas que pueden ser objeto, digamos, de cobro por parte de las empresas de servicios públicos. Aquí, en muchos casos no hay protocolos, a veces no hay legislación, y las ciudades están creciendo, y obviamente al crecer necesitan que el prestador entre a cubrirlo dentro de sus actividades. Y eso pues es un tema de limpieza que es importante y que se cruza con el otro, que es el de puntos críticos, que no se cobra vía servicio público.
Normalmente, la recolección va a disposición final, ¿cierto? Pero en los últimos años se ha venido impulsando mucho el aprovechamiento, que es el reciclaje. Bogotá, el promedio en el país es el 14%, pero ciudades que han avanzado muchísimo, que tienen muchas organizaciones de recicladores, y ahorita vamos a ver algunos aspectos asociados, y el tratamiento, que es generación de energía, compost. Hay casos importantes como el de Cajicá, que aunque no es ciudad capital, es un referente frente al componente de compostaje, y la generación de biogás, que también es un aspecto, digamos, en rellenos sanitarios. Entonces, todo esto pues, es fundamental, pero hay también una tarea de las administraciones municipales: habilitar el suelo en el plan de ordenamiento para que esto funcione. Si no hay infraestructuras, y eso lo hemos estudiado en planes de ordenamiento territorial, si no hay infraestructuras, pues yo me voy a quedar con el problema de qué voy a hacer para el aprovechamiento si no tengo dónde hacer las estaciones de clasificación. Y si quiero hacer el tratamiento, a veces los rellenos tienen la capacidad para poder pensar en un cambio estructural, pero a veces no. Entonces hay que pensar dónde puedo hacer la compostera, dónde puedo hacer, y eso requiere tema de ordenamiento territorial y también en algunos casos licencias ambientales. Sí. Bueno, otra de transferencia, que es cuando hay distancias muy largas, que en este caso tiene Cali, tiene Medellín, y es tratar de hacer más eficiente el servicio. Hay toda una visión ahorita de cambio de este concepto que no solo es de gestión de residuos, sino en agua, etcétera, y es cambiar el modelo. Todo el mundo habla de economía circular, de lineal a circular, y en este momento, pues es, si yo extraigo, produzco, consumo y desecho, llevo al relleno sanitario. Lo mismo es si yo hago con agua, entonces yo consumo el agua, yo la llevo, la transporto y después la trato y la llevo a la fuente. Pero si yo quiero tener economía circular, pues tengo que cambiarlo, y esto me implica usar, reciclar, reutilizar, reducir, que es una tarea muy importante, la tarea de reducir, reutilizar, reciclar, para poder pensar en ese cambio y tener mejor impacto desde el punto de vista económico y ambiental. Entonces, eso que veíamos anteriormente es un ejercicio que ya está cambiando. Digamos, si yo lo llevo solo al receso de economía lineal, pero si le meto el aprovechamiento, etcétera, estoy cambiando hacia un modelo de economía circular. Perdón, Javier, te interrumpo solo para hacer una cuña muy a propósito de esta diapositiva, y es que el 11 de abril precisamente vamos a tener una reunión en Bogotá donde les va a llegar a ustedes la invitación precisamente para hablar en torno a economía circular. Es un evento que vamos a hacer con GIZ, con el DNP, Andy y Aso Capitales, donde precisamente lo que se busca es empezar a dar unas discusiones frente a cómo las ciudades pueden transitar de este modelo de economía lineal a circular. Entonces, solamente como hacerles el anuncio y la cuña que les vamos a estar enviando seguramente en el día de hoy o mañana, esta invitación para que ustedes también se sumen a esa conversación, 11 de abril en Bogotá, para quienes puedan acompañarnos. Adelante, Javi. Catalina, no, muy bien. Y hay una cosa, y es que la economía circular y los elementos de cambio climático se están viendo en la sombrilla de mucha de la gestión de ciudades para incorporar estos temas, pero no solo, digamos, en términos de política. Por ejemplo, Bogotá tiene un COMPES de economía circular que toca todos el componente de material, de energía, agua, residuos de construcción y demolición, etcétera. Es algo que las ciudades cada vez están abordando de una manera integral, las empresas de servicio público también, y les sirve eso para articular planes, programas y proyectos, pero también para apalancar recursos de diferentes actores, tanto nacionales como internacionales. Sí. Es un tema importante en la estructura de financiación. Arriba, las principales fuentes: Sistema General de Participaciones, regalías, IFAS, Presupuesto General de la Nación. Y a la derecha hay otros, como son los Plan Departamental de Agua, líneas de redescuento de tasa compensada INDETER, la cooperación internacional, la banca multilateral, que son BID, la cooperación de los alemanes, GIZ, etcétera, la posibilidad de tener recursos de las corporaciones autónomas regionales, las asociaciones público-privadas, que en algunos casos también es una oportunidad, obras impuestos para municipios PEDET, y el incentivo al aprovechamiento y tratamiento. Entonces, aquí hay un marco de financiación. Uno empieza a mirar, bueno, ¿cuáles son las fuentes? Si le va dando, por favor, Samir, un clic a cada uno.
tengo el sistema general de participaciones, dale un clic, y esto me sirve para subsidios, como lo hablábamos, para financiar planes de obras e inversiones, no solo los acueductos, sino también en esto, y un tema de administración empresarial. El siguiente, que es regalías, me sirve fundamentalmente para planes de inversiones y para modernizar. Muchos de esos programas van asociados a fortalecerse desde el punto de vista empresarial. El siguiente tiene que ver con tarifas. Tarifas me financia obras e inversiones y es la fuente que me financia operación, ¿cierto? La operación, digamos, de estos sistemas, yo puedo hacer inversiones a través de otros, pero la operación, y por eso es importante el tema tarifario y por eso es importante los prestadores en el territorio. Y está el presupuesto general de la nación, que puede irse también a inversión o puede irse a temas de modernización, y aquí vienen ministerios, principalmente el de vivienda, pero también el de ambiente ahora, con todo el fondo gas y demás, ambiental y demás, una serie de fondos que tiene, que se convierte en una alternativa. Entonces, hay diferentes fuentes y esto es importante preverlo para efectos de pensar en las soluciones regionales. Dale clic y ya. Y esto va en el esquema tarifario, que es el que les decía. El esquema tarifario lo estamos siempre trayendo a colación respecto a las obligaciones de las entidades territoriales. Está una acción de regulación que se encarga de definir las tarifas. Está una empresa que calcula y una entidad tarifaria que aprueba esas tarifas y las modificaciones de la misma, que esas juntas directivas que están normalmente presididas por los alcaldes, y cuando no hay empresa, que es el municipio directamente, es el alcalde el que lo define. Está la definición de subsidios, los porcentajes de subsidios que se van a dar, hay unos topes definidos por la ley, pero la administración puede tener cuáles son esos porcentajes por debajo de esos máximos, que lo define el consejo, y hay el prestador pues, que presta el servicio y hace el cobro. Esto está sujeto a una regulación de la Comisión de Regulación, que define tarifas para grandes, en acueducto, alcantarillado y en aseo, y para pequeños, en grandes, mayores de 5.000 suscriptores, y en pequeños, menores de 5.000. Hay unas resoluciones de la comisión que vienen funcionando, una desde el año 2000, aplicándose desde el 2016, y la otra desde el año 2019. Entonces, esto también para entender esa estructura de lo que ustedes encuentran en el territorio con estas empresas y el papel que ustedes cumplen, que el prestador sea un prestador privado, pero hay unas obligaciones específicas frente a algunos elementos como el de subsidios y contribuciones. El componente de financiación nacional, pues lo vemos, y lo decía anteriormente, como una oportunidad. Ahorita el gobierno está estructurando el programa Basura Cero, pero aún antes de la estructuración de Basura Cero tiene unas fuentes de financiación para el sector, que ha sido, yo lo diría, tímido. Si uno mira los últimos años, es el 3%, pero digamos que esta es una posición más de análisis, si el gobierno quiere dar un cambio, es muy difícil que todo se asuma desde lo local, y habría que tener también un apalancamiento de recursos desde el gobierno nacional. ¿Sigue, Samir? Y aquí está pues todo el componente de economía circular, que se viene liderando desde el Ministerio de Ambiente, que tiene unas fuentes de recursos, y que una de las acciones también está asociada a los componentes de cambio climático. Entonces, lo de arriba es el Ministerio de Vivienda, y lo de abajo es mucho más desde el sector ambiental, que tiene unas fuentes de recursos. Hay una convocatoria por lo menos a menores de 5.000 abril para temas asociados a varios componentes. Dentro de eso, que se cierra en abril, uno de esos es el de gestión de residuos con visión regional. Entonces, a veces, digamos, no estamos muy limitados frente a la financiación del territorio, y pues cuando entramos a ver los planes de desarrollo es necesario entrar también un poco a dimensionar cuáles son estas fuentes. Y en fuentes internacionales, hay las que en este momento tienen algún tipo de beneficio frente a la cooperación, que eso tiene que ver un poco también la gestión que se puede realizar y esa visión hacia el cambio de modelo. Bogotá, Cúcuta, va a entrar también Cartagena, va a entrar Cali, etcétera, que son ciudades que, pues, por la estructura, por el dinamismo, también tienen una posibilidad importante de poder apalancar recursos, fundamentalmente más para desarrollarlos más, y en mucho menor medida para desarrollar la infraestructura, que hay que hacer una gestión importante a nivel de proyectos. ¿Sí? Estos son algunos resultados. La cobertura de aseo es del 98.5%. Hay en las ciudades, en la parte urbana, esto es urbano,
que tiene que ver con ciertas zonas de difícil acceso a ciudades, y eso pues genera un reto importante en recolección, pero pues hay diferentes mecanismos. El 97%, 98% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios, en una disposición adecuada. Hay cerca de 80 municipios que tienen todavía rellenos, perdón, botaderos con cielo abierto, y hay un promedio, sobre eso, digamos, las son muy variadas porque no hay un dato exacto, de un 14% de aprovechamiento a nivel general. Pero, por ejemplo, yo hace un tiempo hacía un trabajo en algunas de las ciudades con el PEI, y el nivel de el servicio de aprovechamiento se cobra todos igual. Hay ciudades que el nivel de cobertura es 60-70%, y entonces pues ahí entra un reto de cómo llegar, si es a través de las organizaciones de labores, si es a través de otros mecanismos, de otros institutos, para poder asegurar que haya un cubrimiento de 100%. Lo anterior es cobertura de recolección de residuos a través de las empresas, y lo de abajo es aprovechamiento, que es el reciclaje de papel, cartón, plástico, biometal. Esta es una gráfica que estuvimos hace un tiempo de Azocapitales, que queríamos ver cómo estábamos a nivel de país. Esto es un año hasta el 2020, pero estamos actualizando las cifras a la última, que es 2022. Una producción de 13.5 millones de toneladas, 11.6 que van a relleno sanitario. De eso que va a relleno sanitario, el 61 proviene de las ciudades capitales, el 74 de áreas metropolitanas. Y si miramos, eso es claro, y la parte azul oscura, que es 1.9 millones de toneladas, que ha venido creciendo desde que pues, hay un impulso de la norma, el 90% proviene de las ciudades capitales, ¿cierto? Bogotá pesa de manera casi como el 70%, pero ahí pues todo ese ejercicio de aplanamiento viene centrado en las ciudades, que es donde hay generación de residuos. En los últimos 10 años crecimos en los residuos de las ciudades, se incrementaron en un 30%. Entonces usted imagínese, los niveles de consumo están aumentando, la población aumenta. ¿Qué va a pasar a 2030 o a 2050 si no tomamos decisiones? Es un problema, digamos, que le va creciendo a las ciudades, y que la idea no es esperar que nos llegue, sino poder tener un ejercicio de planeación importante. En el tema de tendencia, pues lo que yo les decía, fundamentalmente hay una pregunta, ahorita las vamos a recoger, Samir, y vamos a ir respondiendo, digamos, para por darles, esta es información de la Superintendencia de Servicios Públicos, fundamentalmente, de los reportes de la Superintendencia de Servicios Públicos, que filtramos a partir de qué ciudades tienen, digamos, o cómo estamos. Entonces, pues, vemos mucho, y toda decisión que se tome, pues, tiene que verse desde esa perspectiva de ciudades. Que las ciudades, pues obviamente, cuando vemos, no recuerdo, Nata, lo urbano, nosotros las ciudades, ambas ciudades, tenemos un área rural muy grande, ¿no? Somos como no me acuerdo el porcentaje de rural que tienen las ciudades, pero pues son más rurales al final del área, aunque la población está centrada en los cascos urbanos. Hay otro elemento para que ustedes consideren, y es que esto es un sector en evolución. En los últimos 10 años hemos ido cambiando de manera importantísima cómo era la gestión de residuos. Antes del año 2010 había una dinámica, pero no era tan fuerte, y esto está también con una incidencia muy importante de los compromisos internacionales, la entrada a la OCDE, los compromisos de los acuerdos de las COP, etcétera. ¿Y qué hay ahorita? Está el marco tarifario de aseo, está en modificación, hay unos estudios 2023, la propuesta inicial era 2024, se va a correr, eso cambia la forma en que se tienen que calcular las tarifas y cómo las tienen que adoptar los municipios. Muy seguramente a ustedes les va a llegar ese nuevo marco tarifario y van a tener que tomar como administraciones y cabezas de las juntas directivas las decisiones. Hay un decreto que es el de aprovechamiento, que es el 596, que es el que establece cómo opera el aprovechamiento y cómo hago la formalización de recicladores. La Superintendencia de Servicios Públicos va a hacer un trabajo muy fuerte sobre el tema de recicladores, y va a estar con las ciudades, y es importante un poco conocer cómo va este ejercicio. Hay una revisión del plan de desarrollo, que es el programa Basura Cero, que les hablaba anteriormente, que hay plazo hasta mayo de que las ciudades hagan eso, que es al final basura cero, reducir los residuos que van al relleno sanitario. Y hay en el Congreso un proyecto de ley que ha impulsado Azocapitales desde hace un tiempo, pues que obviamente hay una propuesta que sale de la asociación, pero pues es el legislativo el que aterriza y
determina pues como el alcance que hemos venido trabajando, buscando solucionar algunos problemas que hemos identificado en las ciudades. Y Colombia tiene una ley de servicios públicos, pero no hay una ley de GIRS como tienen Brasil, como tienen República Dominicana, como tienen ciertos países, y hay pues una gestión importante que venimos haciendo desde Azocapitales, digamos. ¿Qué retos? Dale, tenemos la planeación. Hay una resolución que es la 754, que es los planes de gestión integral de residuos sólidos, y que dice la norma que al inicio del periodo del alcalde se va a realizar una revisión del PEGIR que puede dar lugar a una actualización. Y pues esto tiene que estar justificado técnica y expedirlo mediante acto administrativo. Esto pues implica articularlo con el plan de desarrollo en acciones y recursos y con el plan de ordenamiento. Sabemos que que muchas ciudades están centradas en el plan de desarrollo, pero si no hay por lo menos un aterrizaje de lo que existe de necesidades, va a haber una desarticulación, no la posibilidad de incluir recursos o acciones específicas, que la recomendación es que haya esa sombrilla de economía circular y cambio climático para abordarlo, pero es necesario. De todas maneras, van a tener el periodo de inicio de alcalde que dice que es, uno pensaría que es el primer año para poder determinar qué acciones y qué elementos hay que actualizar en esos PEGIR. Algunas ciudades, el PEGIR, digamos que está vigente, es el año 2015, que es hasta el año 2027, 2 años. Algunas alcaldías, como de pronto Armenia, Bucaramanga, actualizaron PEGIR en el periodo anterior. Habría que revisar si se requiere algún tipo de ajuste adicional, pero hay algunas alcaldías desde el año 2015 no han hecho una revisión, van para el segundo, para el tercer periodo, y es necesario revisar y mirar si es necesario ajustar. Esto es siempre una estructura del PEGIR. El PEGIR pues tiene unos elementos de línea base, de metas, pero tiene unos programas. Los programas van más allá del servicio público. Y en el PEGIR, por ejemplo, se determinan las frecuencias de barrido, las áreas que pueden ser objeto de ese CLUS que veíamos anteriormente, que pesa bastante en la tarifa, pero también hablo de residuos de construcción y demolición, de residuos especiales, cómo atender el área rural y cómo hacer gestión de riesgo. Y para mí dos elementos también importantes que va a haber digamos que hay un énfasis de gobierno, que es el aprovechamiento y la inclusión de recicladores. Eso pues son puntos importantes, y en disposición final pues que se busca reducir lo que va a relleno sanitario. Esto es una estructura general, es un resumen del IR, no vamos a entrar al detalle, pero es para que ustedes vean cómo la resolución de la norma pues da unos parámetros para la construcción del mismo. Y en disposición final, ustedes están enfrentando, esto tiene un que regula el tema de rellenos y demás, la finalización de la vida útil de los rellenos sanitarios. Muchos están llegando a su vida útil y esto pues genera un problema grande. Nadie quiere tener un sitio al lado de disposición final. Son limitados desde el punto de vista ambiental y también muy importante desde el social. El social pesa de manera considerable y pues hay una línea muy importante de cambiar esos rellenos hacia campos, parques tecnológicos ambientales para incluir tratamiento de energías, compost y hacer más separación de residuos. Responsabilidad del ente territorial, asegurar la prestación de la actividad, determinar áreas para la ubicación de las infraestructuras. Hay regiones en que hay una pelea muy grande y dejan a las ciudades capitales solo en la búsqueda, aunque sea regional, en la búsqueda del sitio de disposición final, y esto pues lleva a mirar qué hace y propender por ese enfoque regional para esta actividad. Los parques ambientales, no te vuelvas tranquilo, pues implica lo que es el cambio y a lo que el gobierno le quiera apostar, pero hacer tratamiento es más costoso que hacer decisión final y por eso requiere CAPEX, mayor inversión, pero también tiene unos costos de operación y ahí es donde está el reto. ¿Por qué no lo han hecho las ciudades? Porque vale, porque la tarifa no me lo permite, porque es más costoso traer estas tecnologías y por el componente de responsabilidad en la selección de tecnologías es clave. Hay mucho vendedor de maletín que les promete el cielo y la tierra, pero estoy acompañado de un análisis técnico para definir cuál es la mejor tecnología y que es sostenible en el mediano y largo plazo. Sigamos. En aprovechamiento de residuos, es un decreto, hay unos conflictos en el territorio, digamos, en términos de acceso a material, municipios sin información o con problemas de información y una baja cultura ciudadana haciendo la fuente. Para que esto funcione, el elemento más importante es separación en la fuente. Municipios como La Ceja en Antioquia o municipios como Cajicá llevan 10, 15 años trabajando con la comunidad. Eso no es una campaña de que ustedes es un proceso continuo que tiene que ir acompañado de acciones de educación
colegios, etcétera, pero también con recursos para que esto pueda financiarse en un ejercicio continuo. En aprovechamiento, pues hay unas responsabilidades, que es todo el tema de sensibilización, educación y capacitación. Hay una obligación de la administración de trabajar con empresas y demás actores. Estudio de factibilidad del aprovechamiento de residuos, si esto es factible o no para que el municipio financie acciones, y cuál es la estrategia, digamos, para poder pensar en, no solo en selección en la fuente, sino en rutas selectivas. La ruta del aprovechable, la ruta del orgánico, si hay un sitio en que lo puedo tratar, si no, pues todo lo voy a integrar. Y adicionalmente, pues tengo que hacer un elemento en que les va a insistir mucho la superintendencia, que es el censo de recicladores. Saber quiénes están, cómo la estructura, no solo es las organizaciones, sino los recicladores. Y hay una orden de la Corte Constitucional frente a acciones afirmativas de esta población de recicladores, que no solo es que recoja, sino también tiene que ser objeto de programas sociales por parte de las administraciones municipales para incorporar, y por eso el plan de inclusión de recicladores es muy importante con esas afirmativas. Y lo que les decía, el plan de ordenamiento, si no hay estaciones de clasificación, si no hay sitios para que se puedan desarrollar estas actividades, hay unos retos también en separación que se hace en la calle, de espacio público. Entonces pues es un elemento importante, y aquí pues hay que saber el tipo de materiales, la caracterización, qué materiales estoy hablando. El mayor es plástico, el mayor es cartón, el mayor es vidrio. ¿Cuál es esa cantidad y esa caracterización de residuos estoy haciendo para tomar las mejores decisiones en el territorio? Sigamos. Ya casi terminamos. Sobre esto queríamos hacer un referente. Hicimos un trabajo entre 2022 y 2023 con la Superintendencia de Servicios Públicos y las ciudades de Barranquilla y Tunja, en mirar cómo podríamos generar una guía para las entes territoriales para verificar cómo está el tema de aprovechamiento en las ciudades. Estos pilotos nos sirvieron para sacar esta guía que será lanzada próximamente y que les da un paso a paso de cómo trabajar y cómo irse de la mano con la Superintendencia de Servicios Públicos. No coincide la información de las organizaciones de recicladores, no coincide la información como el material que se está gestionando, y esto pues va a ser una herramienta que les va a servir a ustedes para poder trabajar en línea y muy seguramente ir en procesos articulados con la entidad de vigilancia y control. En el incentivo del aprovechamiento y tratamiento, ya casi terminamos, Natalia, para dar espacio a las ciudades. Esto, pues, es un decreto que se ajustó en el año 2022. La primera fue tal vez 2017 y 2018. Tuvo muchos problemas en la implementación en ciudades. Ninguna lo pudo implementar con esa reglamentación. El ministerio después sacó el de vivienda, este decreto y esta resolución, que aún desde el punto de vista de Asocapitales tiene problemas en términos de la implementación, porque dejó algunos puntos por los cuales luchamos nosotros en el limbo, y que les representa un problema a las ciudades. ¿Qué se están encontrando? Se están encontrando recursos sin ejecutar y en unas bolsas creadas de transferencias de los municipios, de las empresas, de este incentivo al municipio, y el municipio con recursos y en algunos casos con proyectos presentados sin hacer la asignación de estos presupuestos. Entonces, este incentivo, ¿vale? Este incentivo tiene un objetivo fundamental, que es reducir el volumen de residuos que se a rellenos sanitarios. ¿Esto qué es? Es ponerle un sobreprecio a la disposición final. Que ese sobreprecio lo recojan las empresas de servicios públicos, el prestador de aseo, y se lo transfiera al municipio, ¿cierto? Y entonces aquí pues viene un ejercicio importante de articulación entre la administración y el prestador, y el incentivo al aprovechamiento es aprovechamiento que hacen los recicladores principalmente, aunque hay otras empresas que también pueden prestar la actividad, y tratamiento, que es la que hacen prestadores en términos de volver, de transformar, de valorizar estos materiales en energía, en compost o en gas. Entonces, ahí pueden actuar o pueden presentar proyectos estas organizaciones, empresas, para buscar acceso a los recursos del IAT. Es un instrumento que se creó vía ley. Esto no es tarifa, es una tasa, como les decía, ¿cierto? Por mayor disposición, y el ente territorial es quien determina
si están dadas las condiciones del PEGIR para iniciar a cobrar el incentivo al aprovechamiento y tratamiento. Casi todas las ciudades capitales, en las reuniones que tuvimos, excepto las pequeñas, donde el aprovechamiento no se presta, pues en el resto de ciudades, todas estaban cobrando con alguna diferencia en el tiempo en que se empezó a cobrar, pero todas están haciendo ese cobro de incentivo al aprovechamiento y tratamiento. Eso se tiene que trasladar mensualmente y pues tiene toda una, digamos, una destinación específica, que es otro que nos preguntan, ¿y yo puedo usar estos recursos para tal cosa? No, destinación específica y pues tiene un elemento que es la presentación de proyectos al 30 de julio para poder determinar y poder hacer la asignación de recursos. La evaluación de la asignación de los proyectos y asignación está en cabeza de las administraciones municipales y la mayoría de ellas han conformado comités interdependencias, digamos, en la alcaldía para poder hacer esa evaluación, no en cabeza de una sola persona. Y eso pues es un elemento, digamos, importante, es la responsabilidad de la administración municipal frente a este instrumento. La experiencia en Medellín la estuvimos discutiendo el año pasado, tal vez era de los sitios que más habían avanzado y que Acá quisimos traer la está conectado colación. Medellín, Javi. Perfecto, Medellín debe saber ya muy bien que nos sirvió guía, que la quisimos traer. Uno, se elaboró un decreto distrital en el marco de la evaluación del IAT, se conformó una mesa de trabajo interdisciplinario para la construcción del procedimiento y son de proyectos, digamos, procedimiento, proyectos, se construyó el procedimiento interno y formatos para la evaluación del IAT para poder tener el porte y no entrar a hacer ningún tipo de requerimientos ni de, digamos, de órganos de control frente a eso. Se ejecutaron mesas internas con ayuda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se inició la revisión preliminar de proyectos. Ya hizo asignación de recursos para proyectos que fueron presentados previamente. Hay bolsas que son importantes en las ciudades y que pues no han sido asignadas. Esto lo tomamos, la siguiente también la tomamos de Medellín, por favor. No hay una metodología estandarizada de proyecto. Hay unas condiciones mínimas que establecen el decreto y la resolución y pues esto pues requiere que haya mayor tiempo para hacer esa revisión, idealmente que no se entre a, o sea, como se dice, a tener vicisitudes frente al tema de la evaluación, a tener, perdón, cuestionamientos al proceso, dejarlo lo más claro posible. Hay un problema normalmente de proyectos presentados sin los requisitos formales, plan financiero, cronograma, uso del suelo, que ese es el uso del suelo es uno de los temas más críticos a veces para el tema de aprovechamiento porque no está habilitado, los análisis de riesgos, las valoraciones de impacto, etcétera, metas y proyecciones. El tema de formulación, muchas organizaciones a veces del sector, digamos, ONG, apoyando a esas organizaciones a presentar proyectos, pero aún siendo empresas se presentan deficiencias frente a los mismos. La norma no es frente a la supervisión de los proyectos y la asignación de cómo financiar esto, y esto pues se convierte en una responsabilidad que no puede ser financiada vía el tema de la interventoría, vía tarifa, vía el IAT, perdón, sino que son recursos propios de las administraciones municipales o a través de sus equipos. Y el riesgo por la entrega de los dineros, digamos, ahí es importante el procedimiento, porque pues la norma deja de forma muy general que a las normas que existan en el municipio y no hay claridad frente al mismo, ¿no? Entonces, pues esto es algo que puedo tener mucha discusión para poder brindar a las ciudades en la entrega y no tener problemas frente a cuestionamiento en la forma de hacer y en la forma de hacer todo el proceso de seguimiento e interventoría. Lo que yo les decía, tienen que asumir los costos, asumir costos administrativos, tienen que tener capacidad de personal para hacer la evaluación, que en muchos casos es limitada, el trabajo de manera articulada o interdisciplinaria y la estandarización de procesos. Esos son, digamos, los retos fundamentales. Hicimos también el año pasado unos webinars de intercambio de experiencias, porque al final con el ministerio siempre teníamos la misma respuesta de forma general, no nos llegaba al detalle de poder solucionar los problemas y al final decidimos irnos
por ese trabajo articulado que de capitales de intercambio y casi que generar como una ruta que pueda comunar todas las ciudades para poder soportar y tener pues un procedimiento mucho más sólido desde el punto de vista de todos los actores. Y aquí creo bueno, viene el último punto, que es el de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico. Esto simplemente es un referente de que hay, sigue por favor, cada entidad del gobierno tiene una forma de estructurar los proyectos. Este es el del Ministerio de Vivienda. Hay unos componentes documentales, unos legales. Si ustedes han presentado proyectos para el tema de acueducto alcantarillado al Ministerio de Vivienda, tiene más o menos la misma estructura, los institucionales. Los técnicos que deben pues, pensarse y que tienen que soportarse. Mucho de la asignación del ministerio ha estado enfocado a vehículos y en algunos casos a rellenos sanitarios, pero hay una línea clara del ministerio de que llenos de manera independiente no los va a financiar, sino que tiene que estar bajo esa figura de economía circular, basura cero y de los no rellenos sanitarios, sino parques tecnológicos ambientales. Entonces, pues ahí hay una posibilidad de pensarlo. Hay alternativas tecnológicas. Sigue, por favor. Esto simplemente es un referente frente a los requerimientos. Está los financieros, los ambientales y los prediales. Esto es como todo, cada entidad lo tiene, pero, por ejemplo, aquí hay un ejercicio que puede ser de innovación tecnológica. Municipios han logrado por ejemplo, cooperación de Francia, cooperación para hacer procesos de enfardado, procesos muy particulares en los rellenos sanitarios, buscando también como nuevas alternativas del manejo de estos residuos. El gran reto que tienen las ciudades en residuos son los orgánicos, es el 60% de los residuos, que es los que generan más gases de efecto invernadero. El otro 30% son aprovechables, digamos que hay una todavía importante que se puede aprovechar, que se está yendo a relleno sanitario, y está un 10%, estos son como cifras muy grandes, que es inservibles, que hay que llevarlos a disposición final, o que podrían irse a un horno cementero de coprocesamiento, etcétera. Entonces ahí hay alternativas importantes para esto. Lo último que quería, digamos, dejarles aquí, que aunque no es de residuos sólidos, sí es una ciudad importante que tiene que ver con economía circular, que tiene que ver con agua, y es los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso es un reto, se está llevando a los rellenos en algunos casos cuando hay habilitación, porque hay interpretaciones en algunos rellenos en que la autoridad ambiental dice que no se pueden disponer, pero eso tiene un impacto en vida útil, que buscar alternativas es un residuo que puede ser objeto también de manejo a través de biosólidos, convertirlo en compost, y entonces hay también un elemento de economía circular. Eso entonces, pensar a veces sectorialmente es bueno, pero es necesario ampliarlo un poco hacia otros sectores que están generando recursos, que son de las ciudades, de nuestras ciudades, y que pues también estamos buscando alternativa de acción en estos casos. Natalia, eso era, y a todo el equipo, esto era como el concepto era a las 10, mire, muy cumplido, para poder pensar en este ejercicio que viene posteriormente con las ciudades, que son prendas. Ahí están levantando la mano, que nos sirve de contexto, y que a veces uno llega al territorio, y me ha pasado en administraciones en que llega y el tema de residuos es más el relleno sanitario, pero miren todo lo que hay alrededor de este ejercicio, que también es un ejercicio de oportunidades. Gracias, Javier, por la presentación. Pues esta presentación tiene muchos temas, pero lo que busca es precisamente motivar que ustedes también participen y hagan preguntas. En la agenda vamos a hacer un espacio de participación. Alejandra Sánchez tiene una pregunta y Camila Ramírez también. Entonces les vamos a dar la palabra. Primero creo que estaba Alejandra. Entonces, Alejandra, si quieres abrir tu cámara, micrófono y hacer la pregunta que tienes para que todos también la podamos escuchar, y luego le damos paso a Camila. Después de estas dos intervenciones hacemos un ejercicio como de concretar algunas inquietudes, y volvemos luego a un espacio también de participación ya con micrófono abierto. Quienes quieran ir participando, pues levanten la mano en Zoom para poder ir teniendo el orden de las intervenciones. Entonces, Alejandra, si quieres, adelante. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, te Alejandra, buenos escuchamos. días. ¿De dónde, de qué ciudad eres, Alejandra?
Sí, mira, soy de Yopal Casanare, funcionaria de la alcaldía del municipio de Yopal Casanare. Mi pregunta va enfocada al tema que tocaba el expositor, donde hablaba de fuentes que se podrían gestionar para poder promover aquellos proyectos regionales en cuanto a gestión de residuos. ¿Cómo uno puede acceder y en dónde se puede encontrar esa información? A esto les hacía un referente, digamos, en el sistema general de regalías es una alternativa, ¿cierto? Hay una regional donde nosotros estamos impulsando que se presenten proyectos, pues hay todo un mecanismo llamémoslo, de asignación y de recursos que tienen unos procesos específicos, pero ¿quién está también? El Ministerio de Vivienda. Entrar a la página, digamos, nosotros podríamos tratar de hacer un ejercicio después de mirar, como consolidar de pronto alguna información para que ustedes la tengan disponible. Está el Ministerio de Ambiente, tiene unos recursos de algunas convocatorias, ellos tienen plata o de sistema de regalías, que es la regalía ambiental, están haciendo unas convocatorias, ha habido unas charlas en sesiones anteriores en algunas ciudades, pero también tienen un fondo que fue creado, digamos, que fue creado con una de las leyes de cambio climático, que el plan de desarrollo le cambió el nombre y esta ley recoge recursos y es una alternativa de financiación. Ese es el Fondo Vida, no recuerdo el nombre en este momento, que es una posibilidad importante para poder tener acceso a recursos. ¿Quiénes están interesados también en algunos casos? La banca, digamos, el BID apoyó a la empresa de acueducto de Bogotá en hacer un ejercicio de economía circular muy interesante con modelos de casos, digamos, de negocio específico en un trabajo que además también se articuló con la ciudad. La cooperación francesa apoyó a alguno de los, bueno, esto en este caso no es capital, pero a la ceja. Entonces, hay una oferta de cooperación, hay la GIZ que ya definió unas ciudades con las que va a trabajar, que es la cooperación alemana. Entonces, yo tengo, pues, estos instrumentos, el departamento, a través del plan departamental, tiene los recursos del PDA, que son también fuente para no solo acueducto alcantarillado, sino también para residuos. Entonces, digamos que hicimos en la diapositiva que presentamos, hicimos como un barrido de dónde están las principales fuentes de financiación, créditos también, créditos blandos, créditos con algún tipo de ventaja, etcétera, que permiten poder tener acceso a esos recursos. Y positivas, si te parece, Samir, nos devolver en la que estábamos hablando de fuente de financiación, que lo que queríamos era traer a colación esas alternativas, pero cómo también pueden tener una destinación específica en términos del interés o en términos del objetivo mismo de la financiación, ¿sí? Las autoridades ambientales también están haciendo algunos ejercicios importantes en términos en Antioquia, Colinar, etcétera. Hay unas autoridades ambientales que también vienen trabajando de la mano con los territorios, trabajando en alternativas de pronto de compostaje, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento que se puede tratar de aprovechar a partir de este ejercicio. Y solamente para sumar, Javier, también hay convocatorias o proyectos muy en la línea de economía circular del Ministerio de Comercio y Turismo, porque es que, pues como en la línea de economía circular también está tal plan turismo sostenible y de territorios, digamos, como alto potencial turístico, el ministerio tiene algunas convocatorias muy específicas de economía circular y también con las convocatorias de ciencia y tecnología sobre todo para los temas de aprovechamiento y tratamiento. Pero si les podemos enviar ese mapeo de las oportunidades que hay de financiamiento para este tema en particular, se las podemos también hacer llegar, como Javier, hacer un ejercicio de consolidar todas esta oferta y estas fuentes y también como el mecanismo y el vehículo para acceder a ellas y se las podemos hacer llegar como en un ejercicio de consolidación. Exacto. Sí, Natalia, el Ministerio de Comercio, que es algo que a veces olvidamos, viene haciendo un ejercicio con ambiente de actualizar la política de producción y consumo responsables y tiene otra serie, digamos, de iniciativas, de varios programas que pueden financiar acciones asociadas a la gestión de residuos con esa visión, llamémoslo empresarial, ¿no? Porque ¿qué le pasa a muchos municipios? A veces se quedan con el compost, tienen que regalarlo, pero la idea es poder generar un modelo de negocio que sea sostenible, porque pues esto al final tiene unos gastos importantes y es necesario verlo con esa visión, como una alternativa y posibilidad de hacer un ejercicio sostenible.
Listo, vale. Camila, si quieres, adelante. Muchas Tienes la gracias palabra. por la respuesta. Vale, con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mucho Lilia. gusto. Camila Ramírez, Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Bueno, tengo pues como dos preguntitas. Bueno, uno, frente al IAT, si bien nosotros hemos como procurado, ya lo hemos hablado como en otros espacios con Asocapitales, otras ciudades, hemos procurado nosotros hacer un ejercicio pues muy juicioso y tenemos procedimiento interno, tenemos un equipo muy completo de varias dependencias que hacemos la evaluación de proyectos, etcétera. Sin embargo, aún persisten dificultades para la asignación de recursos. Nosotros aún no hemos podido asignar recursos porque, digamos, lo que tú mencionaste ahora, digamos, frente a la metodología de la presentación de los proyectos y, por ejemplo, el tema de la no subsanación, no posibilidad de subsanación, por ejemplo, de documentos muy básicos, digamos, eso nos ha dificultado esa asignación de recursos. O sea, nosotros hemos tenido proyectos viables, o sea, proyectos que realmente nos aportarían muchísimo a la gestión de residuos, al aprovechamiento y al tratamiento en la ciudad. Sin embargo, por ejemplo, por elementos tan básicos como que no se presentó en el momento el RUT, sabiendo que la empresa sí estaba registrada, tuvimos que devolver el proyecto. O, por ejemplo, que no se tenía el certificado del uso del suelo en el paquete cuando, digamos, el sitio sí lo cumplía. O sea, elementos que son muy básicos, sin embargo, la metodología y además el ministerio ha sido muy enfático en decir, si no se cumple la totalidad de los criterios y de los elementos establecidos en el anexo técnico de la resolución, entonces los proyectos se devuelven. Entonces, simplemente, digamos que hay más que una pregunta, es manifestándole y contándoles de las dificultades que todavía persisten y que desde Asocapitales sería importante conocer si de pronto desde otras ciudades también se han manifestado algunas dificultades y de pronto qué conversación podríamos tener nuevamente con el ministerio como para esos aprendizajes, ver qué ajustes se podrían hacer. Y digamos que ya sí más una pregunta es frente pues, a la gestión de residuos sólidos orgánicos, ya lo hemos conversado también en otros espacios, pues no solamente para Medellín, sino para la gran mayoría pues de las ciudades y más nosotros como ciudades capitales tenemos esa urgente necesidad de realizar esa gestión integral de residuos sólidos orgánicos de una manera diferencial que por este marco tarifario que nos privilegia la disposición final frente al aprovechamiento de esa incorporación de todas las externalidades y los costos, pues dificulta mucho ese cierre financiero. Entonces, no sé, quiero saber si de pronto se ha avanzado mucho más en ese sentido, qué noticias tenemos al respecto y frente pues a la modificación de la ley, qué novedades tenemos en ese tema. Muchas gracias. Camila, no sé nada si arrancas con algo o empiezo. Listo. La última reunión que teníamos, y por eso lo planteamos que iban a iniciar ustedes el ejercicio de asignación de recursos, pues quedamos un poco ahí como, llamémoslo, no sorprendidos, pero sí, pues como que el problema sigue estando en las ciudades. Algunas creo que ya hicieron asignación de recursos, ¿cierto? Hay que ver, ahí podríamos generar unos espacios, porque ustedes habían sido los más juiciosos de generar los procedimientos, hacer todo el camino y los teníamos como referente para las demás ciudades. Entonces, pues allá hay todavía unos baches que hay que solucionar y que yo creo que tendríamos que plantearlo como nosotros como ciudades, ¿cierto? Antes de llegar al ministerio, para ver qué salida le damos, porque muchos de esos elementos están asociados a la modificación de norma y dentro de la agenda regulatoria que tiene el ministerio no hay ninguna modificación de este instrumento. Entonces me parece que pues ahí tendríamos que hacer otro balance. De pronto que las ciudades que hayan avanzado en asignación puedan dar la mano y contarnos cómo lo han podido hacer
y y volverlo, incorporar de manera importante, pues porque no queremos ningún cuestionamiento de las ciudades por la asignación y tener esos recursos ahí por parte de los órganos de control. El otro Sí, elemento tiene que ver, digamos, y lo otro es agradecer porque Medellín siempre ha estado muy dispuesto, o sea, a compartir, a estar como un líder aquí en este ejercicio. Frente a orgánicos, los orgánicos, parte de la no posibilidad de hacerlo tiene que ver con el marco tarifario. El marco tarifario dice que no puede ser superior el costo a la disposición final, entonces las ciudades hacen los estudios, entran y se chocan con que no tienen la forma de financiarlo. Y en nuestras discusiones con el Ministerio, si ustedes quieren el modelo del cambio, el gobierno nacional tiene que apostar y poner plata, ¿cierto? Porque pues esto es un impacto para, si yo no puedo hacer vía tarifa, pues tengo que pensar en recursos municipales, pero también en recursos del orden nacional. No ha habido, estamos a la expectativa del programa Basura Cero, si ellos van a hacer algún tipo de acción específica. El marco tarifario está demorado. Inicialmente han dicho que iba a ser propuesta este año, pero pues, no han habido ninguna manifestación sobre eso, que pues es el que me habilita. Hay pilotos, Medellín viene haciendo los pilotos a través de la empresa, de Bogotá lo viene haciendo en algunas escalas con la cooperación. Todos están tratando de hacer algo, pero no hay una solución con la dimensión que requiere las ciudades para el manejo de los residuos orgánicos. Entonces, nosotros la expectativa, por eso presentamos en el proyecto de ley, había una línea muy específica de impulso y de financiación que no, pues, no sabemos cómo quedó ahorita en la ponencia, pero hay como un impulso de fuentes de financiación, trabajar en la estructuración de proyectos, etcétera, porque pues todavía creemos que faltan instrumentos para que las ciudades tengan los elementos necesarios para poderlos abordar. Eso no implica que no se pueda hacer. Cajica lo está haciendo, digamos, todos los orgánicos a un compostero que se encarga de hacer toda la gestión, pero es que los volúmenes de las ciudades como Medellín, como Bogotá, son tan grandes que uno tiene que pensar, digamos, en soluciones estructurales para esto. Entonces, nosotros estamos siendo partícipes en todas las instancias de discusión, buscando alternativas de solución, reuniéndonos con la cooperación para ver qué elementos podemos nosotros seguir avanzando en las ciudades. Eso era un punto, Camila. No sé el otro, digamos, si nos quedó alguno. ya, no, de lo que dijiste sobre IAT, sí, yo quería como que de pronto abriéramos un espacio pues en otra oportunidad, pues ya miraríamos como de agendas para que municipios como por ejemplo La Estrella, no sé exactamente si La ceja. finalmente Cartagena pudo Okay. La Ceja, bueno, que hay experiencias muy interesantes para todos, que ya asignaron recursos, porque nosotros hemos llegado hasta ahí, ¿cierto? O sea, hemos hecho las sesiones, todo lo que incluso de normas se nos solicita, pero llegamos hasta ahí, o sea, ya no hemos asignado recursos, entonces es ver cómo esos municipios han asignado recursos. Nosotros, por ejemplo, nos los hemos pensado con unos actos administrativos, porque esto no es pues ni un convenio ni es un contrato, porque no está a la luz de la ley 80, cómo se están haciendo esas supervisiones, cómo se están financiando esas supervisiones e interventorías, por ejemplo, porque el marco tarifa, la norma no nos lo permite. Y bueno, digamos que serían como básicamente, así en términos generales, mis dudas. Entonces, qué chévere conocer esas experiencias de las otras ciudades. Y sobre la gestión de residuos, chévere conocer, por ejemplo, el caso de Cajicá. Sí. Podríamos de pronto pensar Sí, después en alguna asociación con ellos, ¿cierto? De sí. casos exitosos. De hecho, bueno, digamos, este tema del IAT ha sido un tema difícil y pues Camila lo sabe mejor porque, como dice Javier, Medellín ha sido referente, pero lo que sí hemos visto es que siguen y persisten las dificultades y hubo un cambio en la normatividad que más o menos le dijo al municipio o a la entidad territorial, ahora hágalo usted con la autonomía que estaba pidiendo, pero aún quedan elementos, muchos, que no dan las seguridades jurídicas o seguridades técnicas para que las entidades territoriales puedan proceder, sumado a que se están acumulando unos recursos que no se están ejecutando y que también pueden tener luego una alerta porque pues hay una necesidad y unos recursos ahí guardados que no han sido asignados. O sea, es una preocupación muy fuerte
Lo que sí podemos generar es ese espacio, digamos, posterior para hablar solo del IAT, pero sí me gustaría aprovechar que están acá las ciudades conectadas, que si alguna ciudad ya lo ha hecho, que lo ha implementado, muy en la invitación que hace Camila, de poder compartir experiencias, que lo ponga en el chat para que luego tengamos también en el radar qué ciudades tienen ya experiencias que puedan compartir en cómo lo han hecho para cuando hagamos esa sesión, pues digamos, puedan también tomar el liderazgo de lo que han adelantado en las ciudades. Leía, por ejemplo, en el chat que Neiva y Tunja también tienen inquietudes frente al IAT, que ahora pues digamos les daremos la palabra, pero este es un tema que definitivamente entra en las prioridades que tenemos que explorar, Javi. Con el ministerio, pues digamos, la posición de ellos en este tema es pues ya sacamos una nueva resolución, ya sacamos una nueva normatividad, los municipios tienen que actuar más o menos en la autonomía que pedían, pues ahí está. Pero pues ustedes tienen toda la razón en el proceder porque pues hay dificultades muy serias. Yo creo que en aras de seguir con las observaciones, ahora seguramente vamos a volver con el tema del IAT por los otros comentarios que están ahí, pero pues respetando un poco el orden de la intervención, le doy la palabra a Abelardo de la Alcaldía de Bucaramanga. Entonces, si quieres, adelante. Hola, muy buen día para todos. Gracias, Natalia, Capitales, por la invitación. Como ustedes bien saben, el Carrasco, pues nos lo están cerrando, ¿no? Pues tenemos un fallo, una acción de tutela y lo están cerrando. Hemos venido desde el año 2011 con decretos de emergencia sanitaria. Ya en esos momentos tenemos un decreto de calamidad por la disposición final de los residuos sólidos. Y este va hasta mayo 4 de este año. Y creemos que nos va a tocar nuevamente decretar otra calamidad. ¿Qué queremos realizar nosotros con base en este tema? Y es cambiar el sistema de recolección de residuos sólidos teniendo en cuenta el código de colores. Lo que hemos hablado, pues el tema de los orgánicos, que es el residuo que más participa de acuerdo a la caracterización que hemos realizado nosotros o que realizamos en el año 2022, más del 50% de los residuos son orgánicos, el 20% aproximadamente son reciclables y un 30% serían como no aprovechables, que tendríamos que realizar posterior una nueva caracterización para saber qué podríamos aprovechar de este residuo. Queremos realizar una prueba piloto en una comuna de la ciudad, que en esta comuna hay bastantes propiedad horizontal, hay barrios abiertos, hay 5 colegios y hay un centro comercial. Queremos cambiar, hoy día se está prestando lunes, miércoles y viernes. Como sabemos que el 50% de los residuos son la participación de estos, la idea es que, y allí se hacen 2 rutas o 2 portes por cada microruta, la idea es que la empresa de aseo que está allí realice un porte el lunes, miércoles y viernes correspondiente al orgánico. El día jueves sería una cuarta frecuencia, sería el del no aprovechable. Ellos nos van a decir pues el tema de costos de operación, pues teniendo en cuenta que se les va a bajar un porte en los otros días, sería utilizarlo para el día de la cuarta frecuencia. Y de lunes a sábado, de acuerdo a las organizaciones de recicladores que se encuentran allí, ellos distribuirían los días y las frecuencias de recolección del material reciclable. Queremos realizarlo de esta manera, queremos también tener la oportunidad de tener los recursos o poderlos utilizar, el del IAT, en una ECA municipal. Ya tenemos los estudios, ya tenemos los permisos de construcción, la licencia de construcción para poderla ejecutar. Más o menos, pues queríamos comentarles hacia dónde vamos nosotros y realmente si ustedes me pueden compartir, por favor, el contacto de la persona que está en Cajicá para poder pues saber de la experiencia que ellos han tenido con el residuo orgánico que nos gustaría, pues nosotros lo estamos haciendo a pequeña escala, aquí nosotros tenemos una planta de compostaje dentro del relleno sanitario, pero nos gustaría pues saber un poquito más a fondo y poder conocer la experiencia de ellos. Gracias A ver, por... Abelardo, hay una cosa, perdón, Sí, señor.
conocemos el tema de Bucaramanga, ha sido una discusión importante y yo creo que uno de los retos y los problemas más grandes que tiene la ciudad. En el tema de Cajicá, digamos, es un ejercicio, yo te lo cuento de forma general, ellos trabajan en un ejercicio con la comunidad muy fuerte. A los estratos 1, 2 y 3 le dan una caneca en los cuales ellos, sin bolsa ni nada, a los residuos le dan algo que se llama el bocachi para que puedan manejar los lixiviados y tienen una ruta selectiva que la recoge sin bolsa ni nada y los lleva a una compostera. Ellos le pagan a la compostera como si fuera una disposición, les sale más barato que llevarlo al relleno de Mondoñedo, que era el que veíamos al principio, por la distancia. Entonces tiene un fuerte ejercicio de cultura ciudadana y un fuerte, digamos, trabajo, digamos, de costos, que claro que podemos buscar el contacto con ellos. En el tema de barrios, de las rutas selectivas, digamos, en temas rutas es más costo el servicio de aseo, es un elemento importante, pero hay experiencias como de concursos de barrio, incrementar el aprovechamiento, que se reduzca lo que va a relleno sanitario, pero digamos que hay diferentes instrumentos que ustedes, que el código de colores sí es una alternativa, pero si no va acompañado de un ejercicio, digamos, de promoción, de trabajo con la comunidad, el tema de colores es complicado y se van a encontrar esto de quién lo paga en el barrio, si tengo la verde, la roja, eso tiene. Entonces, me parece me parece bueno que hagan estos pilotos, que consideren todos los elementos y que al final, pues miren también como otras experiencias, digamos, en términos en Pereira hace unos años había como un concurso entre barrios en quien incrementaba el aprovechamiento de materiales y la administración le daba a través de ciertos programas, beneficios a la comunidad que ganaba y generaba un concurso interesante, ¿no? De conciencia y de creencia entre barrios para mejorar los volúmenes de material aprovechable. Entonces, ahí hay posibilidades y Bucaramanga, pues al final sí tiene un elemento clave que es reducir lo que va a relleno, pero pues la solución estructural es mucho más compleja, ¿no? Sí, señor. Inclusive queremos denominar algunos, por el código de colores, días de colores. Pues no decirle al usuario, sáqueme el residuo orgánico en una bolsa verde, porque la idea es eliminar la bolsa, porque es llevar como la cultura que teníamos en el pasado hace mucho tiempo, que le sacábamos los residuos en una caneca, ¿sí? Pero el orgánico. Y pues el reciclable, pues ya el material con nuestras organizaciones recicladoras, ellos lo van a recoger y sí, ya sería el tema del no aprovechable. Queríamos como compartir, señor. No, que yo me propondría, digamos, y sin haber hablado con Natalia, tratar de generar como un banco de iniciativas de qué hacer con las experiencias en el tema de separación y manejo para tratar de incrementar el de aprovechamiento y buscar soluciones. La norma habla de forma, digamos, y hasta los aspectos de, ¿cómo se llama?, educación ambiental, son muy generales. Deberíamos nosotros construir una línea de ciudades de cómo abordar este tipo de ejercicios a partir de las experiencias muy valiosas que tienen nuestras ciudades. De acuerdo, sí, señor, esa es la idea. Sí, Y de verdad, muchas gracias por el espacio. no, Abelardo, muchas gracias también por el aporte. Por ahí ya te están pidiendo tus datos para que hagan contacto. Entonces, buenísimo porque esa también es la intención. Una cuñita antes de seguir, pues le voy a dar la palabra a Deri, pero Samir les está compartiendo un Jamboard para que porfa entren al link que está en el chat y puedan ir poniendo lo que vayan, pues como no todos se animan a participar, de pronto es más fácil poner unas noticas en este tablero para que podamos ir viendo o dilucidando un poco hacia dónde orientar las acciones. Es la primera pregunta la que está ahí. ¿Qué retos han encontrado en la gestión de residuos en este inicio de los gobiernos locales en su ciudad? Y ahí, esa es la pestaña 2, la pantalla 2, pero hay pantalla 3, pantalla 4 y pantalla 5, creo. Entonces, No, si nos pueden ayudar. Sí, Samira, ahí es 2 de 6, hay 3 de 6 y bueno, 4 de 6, porque también queremos saber qué ciudades van a hacer la actualización, por ejemplo, de su PEGIR, pues también para saber en qué ciudades, pues digamos, hay que enfocar ese acompañamiento nuestro desde la asociación. Entonces, mientras conversamos, si nos pueden también ayudar a ir poniendo sus noticas en el Jamboard. Sí, ¿Ibas a decir algo, Samir? digamos que para que puedan replicar el ejercicio, voy a hacerlo rápidamente. Ustedes dan clic derecho sobre cada una de las notas y le dan duplicar. Y automáticamente ya aparece la nota.
dan doble clic dentro de la nota y ponen el nombre de su ciudad y escriben el reto que han encontrado. De esa manera pueden ir agregando nuevas notas en este tablero. Bueno, Nata. Listo. Entonces, Deri, tú tenías un comentario, ¿quieres participar? Era algo sobre el IAT, pero creo que no sé. Hola, muy buenos días. Qué pena con ustedes, es que estoy en visitas de campo, pero bueno. Pues la idea, uno, pues de los inconvenientes que pues han presentado todas las ciudades capitales con lo del IAT. Tunja no ha entregado tampoco los recursos teniendo en cuenta, pues, uno, la evaluación y lo que decía Medellín, que pues cualquier cosita, o sea, el RUS o el uso del suelo o algo, pues es un motivo de descarte de cualquier proyecto. Y otro que, digamos, tenemos otro inconveniente, pero eso sí es en cuanto a la norma, es que tenemos prestadores piratas, si se puede decir entre comillas, que están, no están, digamos, haciendo la actividad de aprovechamiento y sí están pasando proyectos para acceder al IAT. Entonces nosotros le preguntábamos al ministerio si eso era viable, si se podía hacer y me contestaban ellos que no hay ninguna posibilidad de, digamos, de sesgarlo de participar. Pero pues no me parece justo que una empresa solo saque el RUPS, no desarrolle la actividad y sí pueda acceder a estos recursos y tenga la posibilidad de, digamos que no, que el municipio le pueda decir, no tenga ninguna posibilidad de decirle que no puede acceder a ellos. Entonces, digamos, ese es un inconveniente que seguimos teniendo con esta reglamentación del IAT. Y otro es con el censo de recicladores. Pues como nosotros, digamos, los municipios tenemos la potestad de crear como la metodología para actualización del censo de recicladores, pues hemos venido teniendo varios inconvenientes y acciones de tutela y acciones de populares y esto en cuanto a este tipo. Entonces sí es importante, de alguna manera, sí, desde alguna instancia, lograr tener como algo a nivel nacional para estandarizar este proceso y que no el ente territorial no sea tan vulnerable a este proceso. Entonces sería como esas dos, así como de las más inquietudes más graves que tenemos así en cuanto a ya lo que es la actividad de aprovechamiento. No sé si fui clara. Sí, no, es que totalmente. Es que quedé pensando sobre el tema de acceso a recursos, pues tendríamos que mirar en el taller que vamos a, o en la reunión que vamos a hacer sobre IAT, esa práctica que no la teníamos evidenciada, la que estás planteando sobre esos prestadores que no son organizaciones y que quieren acceder a los recursos. Y dos, frente al tema de los censos de recicladores, en el ejercicio que tuvimos con la intendencia, nos dijeron que se iban a enfocar a hacer un ejercicio de acompañamiento y de revisión en los censos. Las metodologías, digamos, hay una ejecución de hacer una actualización y podríamos ver, Bogotá, por ejemplo, estableció hasta un procedimiento, porque ciudades como Bogotá, que son grandes, la habilidad en esto y la aparición de nuevos recicladores se ha convertido, digamos, en un reto importante para abordar. Entonces, lo metemos dentro de tareas porque muy seguramente van a estar presionando, digamos, de diferentes instancias porque la población reciclada y todo el tema social es una de las líneas importantes que se quieren impulsar desde el gobierno nacional. Entonces, lo revisamos y miramos una acción específica frente al tema. Ay, vale, muchas gracias. Sí, porque digamos, ¿qué nos está pasando acá? Digamos, gente que lleva 6 meses, un mes o algo, pues ya viene a qué quiero acceder y pues ahí es donde como tal nos vemos, quedamos, digamos, con esa doble, sin saber que si los podemos ingresar o no, y de pronto a veces las organizaciones se prestan para dar esos avales. Entonces ya tenemos la disyuntiva de que viene la otra organización, no, pero es que él lleva hasta ahora 2 meses y así. Entonces sí hemos tenido muchos inconvenientes. Aquí he tenido bastantes ataques por ese tema. Entonces sí es bueno crear esa línea que nos salvaguarde a todos los entes territoriales en ese tema. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Deri. Deri. Carlos Chacón de la alcaldía de Cúcuta también quería hacer una intervención. Si quieres, Carlos, adelante, tienes la palabra. Ok, buenos días para todos.
Sí, efectivamente, me uno a lo que ha pasado en la ciudad de Tunja y en Medellín. Cúcuta inició el recaudo del IAT desde finales del año 2021. El año pasado se presentaron 5 o 6 proyectos de las organizaciones de recicladores y pues ninguno cumplió con los criterios que se establecieron en el comité. Pues eso ha generado algunas molestias por parte de estas organizaciones y se han desanimado con el tema de continuar con el aprovechamiento. En el municipio de Cúcuta, de las toneladas que se llevan al relleno sanitario y las que se hace de aprovechamiento, más o menos el 4% se está aprovechando. Esperamos en este inicio de gobierno comenzar a hacer unas actividades de implementación de rutas de selectivas. Ya existen unos planos y una unificación con todas las organizaciones para que cada una tenga sus rutas y no entren en conflicto en la recolección de los residuos. Pero el tema de la asignación de los recursos ha sido un poco complejo. Y adicionalmente, pues sí queremos conocer también, así como lo comentaba en Medellín, pues esa entrega debe ser por un acto administrativo que permita, como no es ley 80, cómo entregárselo directamente y qué garantías se deben generar para que estas organizaciones las adquieran y si las pólizas o las garantías que se solicitan, perdón, se las puedan dar los bancos o las aseguradoras. Sí, porque también hay, creo que, una limitante en que evalúan muchas veces estas empresas aseguradoras sus estados financieros y generalmente a veces colocan restricciones para poder acceder a esos recursos. Aproximadamente hay proyectos acá en Cúcuta de entre 300 y 400 millones de pesos que se han presentado y que eso obviamente son recursos grandes que nos generan algunas dudas jurídicas de cómo entregarlo y creo que ese es el llamado para que todos, creo que la mayoría de ellos, de todos los que están acá, tienen ese problema. Lo otro, y me llamaba la atención, es que en una de las presentaciones hablan que el IAT es una tasa y no es tarifa. Y lo digo por el tema del subsidio que se le otorga a la tarifa el servicio de aseo. No sé si ustedes tengan esa respuesta y es si esa tasa del IAT es susceptible de subsidio o no, para nosotros en efectos del municipio revisar frente al otorgamiento de subsidios si lo están aplicando el prestador de aseo acá en el municipio. Carlos, una buena pregunta. En el tema del subsidio, lo vamos a revisar, ¿cierto? Porque digamos, lo estableció la ley, lo definió el ministerio y la acción lo único que hace es determinarle, digamos, que es un sobreprecio que se debe cobrar, pero sí es importante en términos si eso, cuando se está haciendo el balance, digamos, del subsidio, entra dentro de ese cálculo. Pero lo revisamos y le tenemos una respuesta técnica a lo que estás planteando. Muchas gracias. Listo. Juliana de Armenia, si quieres también, tienes la palabra, adelante. Juliana, creo que se desconectó. Julián Armenia actualizó el PEGIR en 2021, tal vez, un PEGIR que pues ajustaron. No sé qué elementos tengan allá. Sí, estaba conectada, pero seguro tuvo alguna. Ah, no, Juliana, aquí estás. Si quieres, adelante. No, yo creo que tiene algún problema con su audio. Bueno, Está sin sonido, Natalia. perdón. Les agradecemos tomarse un minuto para ingresar al Jamboard, que es muy importante. No veo más manos arriba para intervenciones puntuales, pero sí nos interesa mucho que puedan, por favor, poner acá en la pantalla esas inquietudes. Tenemos más de 20 ciudades conectadas, pero pues digamos que apenas tenemos el panorama Bucaramanga, acá está escribiendo Uribia, Medellín, Cúcuta, pero sí nos gustaría también saber, por ejemplo, la situación en otras ciudades. Tenemos conectada Ibagué, Bucaramanga, Pasto, a Valledupar, Sincelejo, Manizales, Neiva. Vimos también personas de Bogotá, de Villavicencio,
Entonces sí sería muy interesante que puedan poner ahí en un ejercicio rápido sus comentarios. Mm, les voy a dar un minuto para que podamos ver Natalia, por favor, esta. puede ceder la palabra. ¿Sí? ¿Quién, perdón, quién me está hablando? William Iguarán, de la alcaldía Ah, de Uribia. claro, claro que sí, adelante. Te había visto, perdón. Bueno, buenos días a todos, buenos días, doctora Natalia. Doctora, bueno, para el caso nuestro de Uribia, zona más extrema del país, bueno, tenemos muchas dificultades con el tema del manejo de los residuos sólidos. El PEGIR con el que actualmente estamos desarrollando las actividades fue actualizado en el 2017. Pero si hacemos un balance de todo lo que se ha podido avanzar, solo de acuerdo a los reportes, se ha avanzado el 30%. Nuestra mayor dificultad, Natalia, es sobre todo en las fuentes financieras para abordar los distintos programas, porque está bien estructurado, pero no hemos podido avanzar con muchos de los programas. Solo el componente de recolección es el que se ha podido avanzar, y más aún también porque los usuarios que se tienen registrado eh, para poder atender son alrededor de 2.400, y el municipio pues ya sobre todo en su zona urbana ya pues tiene un crecimiento exponencial. Entonces sí necesitaríamos, Natalia, el acompañamiento de Asocapitales, eh, muy, nos parece muy necesario, de acuerdo al conocimiento que ustedes también tienen, para que nos puedan ayudar a orientar, a organizar, porque es un tema muy complejo para nosotros, y bueno, entendiendo también el potencial turístico del municipio, y eso ha sido también como uno de de los grandes lunares en el municipio de Uribia, y ustedes que han venido al territorio se han podido dar cuenta también que el tema de los manejos de los residuos sólidos es un tema muy complejo. Entonces tenemos esa dificultad, Natalia, y como te comentaba, el gran parte o la gran dificultad que tenemos es con las finanzas para poder orientar todas las acciones que están contempladas en el PG. Sí, el tema financiero siempre va a ser una dificultad. Tendríamos que revisar, podemos revisar, Javier, hacer una reunión en particular, pues Sí. digamos, además Javier conoce muy bien también La Mira, Guajira, conoce toda esta zona, entonces podríamos hacer, si te parece, secretario, una reunión ya puntual, podemos revisar PEGIR, podemos revisar los proyectos y en ese barrido de fuentes de financiación que vamos a hacer, que ahí podemos incluir también al doctor Viallo, que es pues, la persona que nos ayuda en el tema de proyectos, poderles como mostrar cuál panorama podría ser y mirar, porque yo creo que hay oportunidades, pero como siempre el mensaje que enviamos es hay que avanzar en la estructuración de proyectos para poderlos presentar en las fuentes o en las convocatorias que tengamos disponibles. Podríamos hacer yo esa reunión, Javi. Perfecto, Guido. Me parece muy oportuno, doctora. ahí pedir que nos comparte el PEGIR, el que tienen del año 2017. Yo creo, digamos, es una recomendación general, esos PEGIRes se hicieron con una filosofía particular, los de 2015 a 2017. Ahorita, con todo lo que quiere el gobierno, de que no es relleno, sino parques tecnológicos, ambientales, etcétera, es importante ver para que el instrumento quede acorde y después sea mucho más fácil tener acceso a los recursos. Pero pues es una recomendación general y pediríamos el secretario, el PEGIR, para que en una reunión tengamos podamos ser mucho más efectivos. Listo, amigo, perfecto. Y yo se lo compartimos, y realmente estábamos analizando esa situación, Doc, con el plan de desarrollo actual, y dadas sus recomendaciones haremos énfasis en que con esta nueva apuesta del gobierno nacional sí o sí debemos actualizar ese instrumento. Solo una nota, secretario. Guajira es el departamento que más conozco. Mucho tiempo estuve vinculado por temas de agua. Entonces, pues, qué bueno poder apoyarlos. Perfecto, Doc. Y nosotros agradecidos con usted con toda del apoyo que nos puedan dar. Listo, muchas gracias. No, ¿hay alguien más que quisiera Buenos hablar días, que no? Sí, buenos buenos días. días. Les habla Sandy Castiblanco de la alcaldía de Ibagué. Bueno, con respecto a toda la temática que se viene tratando en la reunión del día de hoy, sí me gustaría solicitar a todo el equipo de Asocapitales el tema directamente de como ese acompañamiento con todo el tema de los proyectos de IAT,
ya que, pues como los otros compañeros de los demás municipios mencionaron hace un momento, se han presentado diferentes dificultades porque pues muchos no se ha podido, digamos, como se ha hecho todo el proceso de evaluación de los proyectos, pero hay proyectos que no se han podido, digamos, validar para todo el tema de acceder a esos recursos como tal. A nosotros como alcaldía de Ibagué sí se nos ha generado una alerta de municipios cercanos en el Tolima, en donde diferentes entidades, por decirlo así, personas ya conocen como el mecanismo de IAT y lo que hacen es que están utilizando organizaciones de reciclables, sobre todo su registro RUTS, para poderse presentar y acceder a estos recursos. Entonces, de hecho, digamos, el segundo municipio del Tolima más grande es el Espinal, ya tienen un problemita, por decirlo de esa forma, con este tipo de entidades, empresas que se presentan para acceder a este tipo de recursos, por lo mismo de que hace falta como que los municipios tengan una estructura más fuerte para manejar, digamos, todo el tema del incentivo al tratamiento y aprovechamiento de recursos, de residuos, perdón. Listo, no, lo sumamos a esto que nos decía Tunja, que le digo que es una problemática nueva, que me parece que es necesario entrar a discutirla con el nivel nacional y buscar alternativas para que pues, no se les convierta en un conflicto, como lo estás planteando, y la solución de la capital muy seguramente le va a servir a los resto de municipios del departamento. Vale, bueno, en el Jamboard estamos respondiendo esta pregunta de los retos, pero la siguiente es la actualización del PEGIR. Acá estamos viendo que dice que actualizado está Uribia, Bogotá, Cúcuta, Montería y requiere apoyo Uribia. También les agradecemos diligenciar esta pantalla o esta pizarra de los PEGIR. Yo creo que no veo más manos arriba, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. El objetivo entonces es que después de la sesión de hoy enviemos también a los correos que nos han registrado la grabación, este tablero, este Jamboard y la presentación que hicimos el día de hoy. Y creería que podemos ir haciendo algunos cierres, Javi, como de conclusiones y tareas que nos quedan de la reunión de hoy, si no hay más intervenciones. Perfecto. Gracias, Natalia. La idea era darles una visión transversal. Claro que cada uno de estos temas un nivel de profundidad importante que muchos de ustedes como ciudades ya han venido abordando, pero queríamos dejarlos planteados para que pues, vean a Socapitales como un socio en términos de ver esta visión general de un sector que tiene retos importantes, pero también, como les decíamos, oportunidades. El IAT, bueno, en los PEGIR en el punto, esperamos que en estos planes de desarrollo queden unas líneas específicas de economía circular y de gestión de residuos que les permitan apalancar acciones, recursos, y esto pues va asociado a proyectos, que hay un compromiso de mirar fuentes de financiación para ver, darles ese panorama y seguir en el ejercicio de acompañamiento cuando hay la estructuración y trámite de proyectos a través de las áreas que tiene Asocapitales. El IAT sigue siendo un lema, digamos, importante en el territorio. En el procedimiento hay vacíos, las ciudades todavía siguen con los recursos y esto nos genera la necesidad de trabajar en una sesión particular para ver cómo avanzamos en la definición de estrategias unificadas para todas las ciudades, hacer la consulta sobre pues, cómo viene la tarea de hacer la actualización de los censos de recicladores, hay unas tareas ahí claves, y cómo tratar de ordenar en el territorio el aprovechamiento, lo que nos decían que tiene que ver con el IAT, pero también con la estructura misma de operación del aprovechamiento, las nuevas empresas, los recicladores, que pues en muchas ciudades esto representa un reto y una demanda importante de los diferentes actores de la cadena. En disposición final, pues está Bucaramanga con el componente de esa alternativa de tratar de reducir al máximo lo que llegue al régimen. Una ventaja, pues ahí quedamos de mirar experiencias como Cajicá,
ver también cómo compartimos experiencias de las ciudades, como les decía en Pereira, los concursos de barrios, etcétera, que nos permitan tener como un panorama de cómo fortalecer la cultura ciudadana, la separación de residuos. Creo que ahí estaríamos interesados todos en generar esa dinámica. Y no sé si se me queda algo de lo que hemos venido planteando, pues estamos muy atentos como Asocapitales a las normas, a la actualización de normas de regulación. Nosotros somos muy activos en escribir, en proponer cosas o en emitir decretos, digamos, cuando las cosas vemos que afectan a las ciudades en el ejercicio propio. Entonces, pues esa es como la tarea. Adicionalmente, con lo que salió en las visitas que hizo el equipo de Asocapitales a las ciudades y con este ejercicio también hacer una hoja de ruta que todos sepamos cómo vamos o cuáles son las actividades que vamos a priorizar para que con esa hoja de ruta podamos actuar de manera articulada y dejar el espacio de que si tienen observaciones posteriores, adicionales, como digamos, particulares, como tiene Uribia de mirar el plan, el PEGIR, ¿cierto? Que podamos aportar o que podamos ser de canal para poder que otros actores aporten al proceso, pues nosotros estamos aquí para ese ejercicio. Exacto, y Javi también, pues digamos, complementando el mensaje, teníamos por allí un mensaje en el chat de estructuración de proyectos. Recordarles que si ustedes tienen claro, digamos, esas prioridades que tienen para sacar adelante una línea temática, una línea estratégica dentro de su plan de desarrollo o en los planes que ustedes tengan sectoriales, Asocapitales les presta como ese apoyo en la estructuración y formulación de los proyectos con el equipo de proyectos de Asocapitales en conjunto con el área de medio ambiente que tiene a cargo estos temas. Entonces, pero pues sí necesitamos el impulso de ustedes, que ustedes nos digan, mire, tenemos pensado hacer o dentro de nuestro plan de desarrollo priorizamos, por ejemplo, muchos nos decían las estaciones de clasificación y aprovechamiento o bueno, otro tipo de infraestructura de proyectos asociados a la gestión de residuos. Ahí tendríamos que recibir de ustedes también como esa alerta pues para sentarnos y trabajar. Yo les dejé mi contacto en el chat, me pueden escribir al correo, al WhatsApp y podemos empezar a organizar algunos temas particulares con las ciudades. Como les dije al inicio de la reunión de hoy, el 11 de abril, pues tendremos acá un encuentro que es organizado por la Agencia de Cooperación Alemana para los temas de economía circular. Genial si todos nos pueden acompañar y poder sumarse a este espacio, además pues para conocernos también y tener como ese primer encuentro presencial impulsado por GIZ, donde podemos también dar unas discusiones en torno a este tema. Simplemente hoy es como ese abrebocas, pues ese inicio de un trabajo que podemos empezar a hacer más intenso a medida, digamos, que vayamos avanzando en temas. Nos quedan claro como por dónde empezar o por dónde continuar, porque es que estos temas son más de una continuidad de un trabajo que, como dice Javier, venimos ya desarrollando desde hace tiempo en lo normativo, en lo técnico, en lo legislativo y pues estar muy alerta a estos cambios que como el 596, como la ley 142, pues se avecinan también desde Gobierno Nacional y que también necesitamos ver y pues leer con esos ojos desde entidades territoriales cómo se van a proponer esos cambios también en todo el sistema, pues digamos, del servicio público de aseo, pero también en otros temas que son de nuestra competencia. Quedamos entonces contactados. Perdón, voy a tomarme acá el tiempo de leer un momentico para que no se nos quede nada sin responder. En efecto, pues les vamos a compartir toda esta información. Les podemos también hacer como ese plan de acompañamiento a la actualización de los PEGIR. Les podemos hacer una propuesta a quienes nos están escribiendo de cómo podemos apoyarlos desde Asocapitales. Y bueno, ya quedar enlazados, si ustedes también necesitan alguna asesoría concreta o directa, pues está el equipo de medio ambiente disponible. Y, y bueno, agradecerles a todos su presencia, su conexión y que podamos tener también como esos aportes de ustedes y de la experiencia que cada uno tiene en las ciudades. Por favor, les agradezco y qué pena la intensidad de llenar el Jamboard
seguramente Samir les va a mandar un correo con el link para quienes no lo diligenciaron. Y bueno, gracias a todos y un feliz día. Gracias, Natalia, a todos también por estar aquí con nosotros y bueno, mucho por hacer. Hasta luego, Gracias, feliz Javi. día. Gracias. Muchísimas Feliz día. gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas Que estés gracias, bien. un feliz día. Hasta luego. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, feliz día. Hasta luego. Hasta luego, feliz día. Gracias.